En esta sección vamos a hablar sobre Mesoamérica y con esto vamos a empezar la sección de Historia de México. Mesoamérica es el periodo antes de la conquista de México y abarca esto que ven en verde en el mapa, desde Sinaloa, lo que hoy es Sinaloa, el centro de México, Veracruz, el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán, Guatemala, Belice, un poco de El Salvador, todo eso se conoce como Mesoamérica, es en donde estuvieron las civilizaciones que hubo en lo que hoy es el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles. Para entender mejor cómo es la historia, vamos a poner una línea de tiempo, porque en los exámenes de Comipemsi y Ceneval pueden ponerles preguntas en los que no les piden las fechas de cuándo pasó algo, pero sí les piden que identifiquen qué pasó primero. Les van a pedir, por ejemplo, que pongan en orden qué pasó con 5 eventos distintos. Entonces, si ustedes saben qué pasó antes y qué pasó después, van a poder responder correctamente a esa pregunta. Y en este caso, en el caso de Mesoamérica, empieza nuestra línea de tiempo con esto. Unos 30.000 años antes de Cristo hasta 1200 antes de Cristo aparecen los primeros nómadas y los primeros asentamientos de nómadas en lo que hoy se conoce como México. Después, hacia el año 1150 antes de Cristo y hasta el año 400 antes de Cristo se desarrolla la cultura olmeca o los olmecas, y ellos se desarrollan en la costa del Golfo de México, en lo que hoy es Tabasco y Veracruz. Después del año 750 antes de Cristo y hasta el año 1521 después de Cristo se desarrolla la civilización maya. Los mayas se desarrollan en lo que hoy es la península de Yucatán y Chiapas. Después del año 150, el año 750 después de Cristo se desarrolla la cultura teotihuacana en lo que se conoce como la ciudad de Teotihuacán hoy en día, que es donde están las pirámides del Sol y de la Luna, en el Estado de México, lo que hoy es el Estado de México, al norte de la Ciudad de México. Y fue la cultura dominante durante siglos en lo que hoy es Mesoamérica. Después, cuando cae la cultura teotihuacana, aparece la cultura tolteca, hacia el año 667 y el año 1052 después de Cristo. Los toltecas tienen su principal ciudad en Tula, en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Después del año 1325 al año 1521 después de Cristo aparecen los aztecas o mexicas. Ellos se desarrollan en lo que hoy en día es la Ciudad de México. Y finalmente, del año 1519 al año 1521 ocurre la conquista de México. Ahora, viendo esta línea de tiempo, realmente lo que tienen que saber es qué pasó primero. ¿Quiénes aparecen primero de las principales culturas en Mesoamérica? Los olmecas, después los mayas, después Teotihuacán, después los toltecas, después los aztecas y finalmente la conquista. Eso es lo que a grandes rasgos tienen que saber, no necesariamente las fechas, a lo mejor las fechas de la conquista de México, porque son más o menos sencillas, pero de todo lo demás, lo principal que tienen que saber es qué pasó primero, quién fue primero, quién siguió. Ahora vamos a ver un poco más de Mesoamérica a fondo. Mesoamérica se desarrolla entre 1000 años antes de Cristo y 1519, que fue el año en el que empezó la conquista de México. Técnicamente los olmecas aparecen en el año 1150 antes de Cristo, pero en las guías de Comipemsi y de Ceneval aparece que fue entre unos 1000 años antes de Cristo y 1519. Está bien, como quiera que sea, ese es el tiempo en el que se desarrollan las principales culturas de Mesoamérica. Mesoamérica es conformada por el altiplano central, el centro norte y el Golfo de México. El altiplano central es donde está la Ciudad de México, donde está el Estado de México, donde está Puebla, donde está Tlaxcala. Centro norte también es donde está Hidalgo, San Luis Potosí, llega hasta Veracruz. Y el Golfo de México, que es los estados, lo que hoy serían los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche. Ahí es en donde se desarrolla principalmente la cultura mesoamericana. También se desarrolla en el Pacífico, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Ahí también se desarrolla la cultura mesoamericana.
pero digamos que todas esas regiones que incluyen el Istmo de Tehuantepec están incluidas en esta sección. Y estamos poniendo esto porque esto es lo que dice en las guías de Comipems y de Ceneval, pero ustedes vieron el mapa al principio, ahí es básicamente en donde se desarrolló la cultura mesoamericana, o las culturas mesoamericanas más bien. Características de todas las culturas mesoamericanas, todas son politeístas, todas practican el politeísmo, todas tienen muchos dioses. Hubo un intento de que hubiera una religión monoteísta en Texcoco cuando era gobernante Nezahualcóyotl, pero no lo aceptó la gente y se siguió usando el modelo politeísta. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que son politeístas y todas tienen algún símbolo de la naturaleza. Sus dioses son representaciones de fenómenos naturales, la lluvia, el aire, el fuego, la vejez, el nacimiento, la muerte. Todos esos fenómenos naturales son representados por sus dioses. Otra característica más, la principal actividad económica de las culturas mesoamericanas es la agricultura. No es la construcción de casas, no es la venta de productos, es la agricultura. Principalmente se dedican a sembrar. Ahora vamos a ver una por una a las principales culturas mesoamericanas y empezamos con los olmecas. La cultura olmeca se establece en la costa del Golfo de México, en Tabasco y Veracruz. Construyeron las primeras pirámides que se conocen. Construyeron las primeras ciudades que conocemos. Se caracteriza por sus esculturas de cabezas gigantes. Acuérdense de esto, de las cabezas olmecas. No estamos poniendo aquí una ilustración de las cabezas olmecas porque a la hora de hacer el examen no les van a pedir que identifiquen a estas esculturas con una imagen. Les van a nada más a dar una descripción escrita. Entonces, enfóquense en eso, en la descripción escrita. Las cabezas olmecas son una de sus principales características artísticas. Sus principales ciudades son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Es probable que no les vayan a preguntar eso en el examen de Comipems y de Ceneval, pero ténganlo en mente por si las dudas. Los mayas se establecen en la península de Yucatán, Chiapas y parte de Centroamérica. Usaron el cero, es una de las características más notorias de los mayas, que en su sistema de numeración existe el concepto del cero. Y desarrollaron un sistema de escritura por medio de jeroglíficos. Usaron ese sistema de escritura, por ejemplo, para decorar sus construcciones, o para escribir en códices, o para escribir en alfarería, en vasijas. Su mitología de la creación del mundo incluye al Popol Vuh, que es un libro que narra cómo fue creado el mundo. Sus principales ciudades son Tikal, Palenque, Tulum, Chichén Itzá y Uxmal. Ojo, porque los mayas no eran una sola cultura, no eran un país, eran varias ciudades que técnicamente competían o se peleaban entre ellos. Entonces, compartían la misma cultura, pero eran varias ciudades-estado independientes el uno del otro. Teotihuacán. Teotihuacán es la primera gran ciudad de Mesoamérica. Y si ustedes visitan un día la zona arqueológica de Teotihuacán, se van a dar cuenta de que es enorme y que tenía lugares donde había departamentos para que viviera y la gente. Había miles de personas viviendo en Teotihuacán y Teotihuacán pues dominó a toda Mesoamérica durante cientos de años. Dominaron hasta los mayas, hasta Tikal. En Teotihuacán se encuentran las pirámides del Sol y de la Luna y esas son, digamos que, dos de sus construcciones más distintivas. Son dos de los ejemplos de arquitectura teotihuacana que los identifica así de inmediato. Teotihuacán significa lugar donde se hicieron los dioses y este es un nombre que en realidad le dieron los aztecas a Teotihuacán porque no sabemos cómo se llamaban, no sabemos qué idioma hablaban, ya que cuando Teotihuacán dejó de ser una ciudad, cuando fue abandonada, estuvo abandonada durante siglos y siglos. Y cuando los aztecas llegan a Teotihuacán y ven el lugar y se impresionan de lo que ven, del tamaño de las pirámides que tienen ahí, de sus construcciones, pues ellos dicen, pues aquí fue donde
donde nacieron los dioses, y así le pusieron lugar donde se hicieron los dioses, Teotihuacán en náhuatl. Se tiene la teoría de que a lo mejor en Teotihuacán hablaban otomí, no se sabe a ciencia cierta, no hay evidencia de eso, pero bueno, eso es lo que significa Teotihuacán, y los que le dieron el nombre fueron los aztecas. Los toltecas se establecen en Tula, en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Su pirámide principal tiene esculturas de atlantes, que son esculturas de guerreros toltecas, así derechitos. Las columnas tienen esa forma de guerreros toltecas y en el pecho tienen una pechera que parece como una mariposa estilizada. Tula, o los toltecas, tiene influencia en la ciudad maya de Chichén Itzá. Y sí, la arquitectura y la escultura que hay en Chichén Itzá tiene algunos de los rasgos de Tula. Hay una escultura, por ejemplo, que se asemeja un poco a los atlantes de Tula. Entonces digamos que Chichén Itzá es una ciudad maya, pero es una especie de híbrido. Tiene influencia, tiene rasgos toltecas. Los chichimecas, hay que hablar de esto porque los chichimecas no son reconocidos como una cultura o una de las principales culturas mesoamericanas. Ellos eran nómadas, eran gente que no tenían una ciudad. Entonces, los que sí tenían una ciudad, particularmente los aztecas, llamaban chichimecas de manera despectiva, a manera de insulto a los que eran nómadas. La palabra chichimeca viene de chichime, que es perro. Entonces, si bien no son reconocidos como una de las principales culturas mesoamericanas, pues sí había un montón de gente que vivía con una organización nómada. Ahora sí, los mexicas o aztecas. Ellos llegan de Aztlán al Valle de México. Ya había gente viviendo en lo que hoy es la Ciudad de México cuando llegaron los aztecas, pero digamos que ellos poco a poco se fueron convirtiendo en la cultura dominante. Los aztecas, o los mexicas más bien, fundan la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Su principal dios es Huitzilopochtli. Su dios de la lluvia es Tlaloc. La madre de Huitzilopochtli es Coatlicue. La hermana de Huitzilopochtli es Coyolxauhqui. Coyolxauhqui intenta matar a Coatlicue, pero es decapitada y desmembrada por Huitzilopochtli en el cerro de Coatepec. Y eso que les acabo de decir es una de las principales historias de mitología azteca. Los aztecas tenían mitologías para diversas cosas y la mitología, el mito o la historia de la creación de su dios principal es esa. ¿Les pueden preguntar esto en el examen de Comipems y de Ceneval? Sí, es posible que les pregunten eso. Y digamos que esta es una de las historias que se sabe más a detalle gracias a que cuando llegaron los españoles pues había mucha gente que les podía relatar eso, que sobrevivieron a la conquista. Los mexica hacen la triple alianza con Tlacopan y Texcoco, que eran las ciudades que ya existían cuando llegaron los aztecas a lo que hoy es la Ciudad de México. Gracias a esta alianza es que los aztecas logran dominar a Mesoamérica durante un par de siglos. Moctezuma II era el Tlatoani cuando llegaron los españoles. El Tlatoani es el emperador. Tlatoani quiere decir el que habla o el que lleva la voz. Y así es como se denominaba a los gobernantes o emperadores mexicas. Entre las esculturas de los aztecas están la piedra del sol o el calendario azteca. Probablemente han visto imágenes del calendario azteca. Bueno, esa es una de las esculturas distintivas de la cultura azteca. Y con esto terminamos la sección de Mesoamérica. Seguimos con la sección sobre la conquista de México.